Bienvenidos una vez más a este especial del Mes de la Mujer en Teatro NYC. Hoy tenemos el honor de conversar con Soledad López, una actriz galardonada y figura esencial en el teatro bilingüe en Nueva York. Desde sus inicios en Ávila, España, hasta su consolidación en escenarios como el Thalia Spanish Theater, donde nos encontramos actualmente, Soledad ha dado vida a personajes femeninos complejos y desafiantes, dejando siempre una huella profunda en la escena teatral. Acompáñanos a descubrir su trayectoria, sus desafíos y su visión sobre el arte y la mujer en el teatro. Yo empecé realmente muy pequeña, recuerdo que debía tener como 7 u 8 años, que a mí me gustaba mucho siempre pues, disfrazarme y ponerme cosas de mis hermanas, las mayores, yo soy la pequeña, de cinco hermanos, y bueno, pues el recitar, el hacer payasadas, el crear personajes. Y creo que me viene un poco esto de mi madre. Mi madre recitaba muy bien y siempre, pues cuando éramos pequeñas, nos recitaba muchísimos chascarrillos, cosas de poemas, y de ahí creo que me viene. Y en la escuela sí que realmente yo sentí esa inquietud, ese gusanillo que decimos que tenemos los creadores, los artistas, de que eso es lo que quería hacer. Y bueno, era una época, era muy curioso porque en las escuelas era una época, justo en Ávila, donde yo nací, que pues los personajes de hombres también los hacíamos las mujeres, ¿no? Entonces, pues yo empecé haciendo personajes de mujeres, luego hacía personajes que sí, el Principito, hacía diferentes cosas, y con 15 años ya me fui a estudiar a Madrid. Me fui a estudiar, allí empecé a cursar mi bachillerato, empecé a tomar clases de teatro y realmente fue cuando me di cuenta de que eso es lo que quería hacer, con el apoyo siempre de mi madre, porque bueno, pues mi padre murió cuando yo tenía 7 años, pero mi madre siempre me apoyó muchísimo y era muy curioso porque mi madre, hay una frase que siempre me decía, bueno, pues en aquella época estamos hablando pues de los años 70, finales de los 70, 80, donde todavía en España el ser mujer y dedicarte al teatro pues era un poco como que no estaba bien visto, ¿no?, por la sociedad. Pero mi madre siempre me decía, mira, en el teatro, si tú quieres ser actriz, tienes que perder la reputación. Y no importa lo que te digan, o sea, lo importante es que tú seas feliz con lo que estás haciendo. Pero siempre me apoyó muchísimo y cuando voy a Madrid, bueno, pues empiezo a conocer, estando en el instituto, grupos de teatro independiente de teatro, donde pues a mí pues, me apetecía mucho el poder hacer cosas y me empezaron a invitar a trabajar en diferentes obras. Y bueno, pues ya a partir de entonces, como yo digo, o sea, con mi maleta, ahí empecé a hacer pues los bolos, que eran los fines de semana, que actuabas en un pueblo, luego en otro pueblo, y con situaciones pues muy divertidas en algunos momentos, en otros momentos difíciles, anécdotas pues que pues de repente de encontrarnos una noche, todavía era la época franquista, ¿no?, en España, y había una noche de repente pues que estábamos actuando en un pueblo y una compañera y yo, que íbamos, iba un grupo en un coche y otro en otro, y bueno, pues se olvidaron de nosotras, nos dejaron tiradas con varios fusiles que llevábamos, porque era una obra donde pues, había un momento que sacaban fusiles y la policía, la Guardia Civil nos para y nos dice que qué hacemos ahí. Bueno, pues venimos de actuar de la sala de teatro, no, pues tienen que venir con nosotros al cuartel. Y bueno, pues situaciones así muy jocosas que bueno, luego en la vida sí que es verdad que uno a veces en las obras recuerda esos momentos y también las aprovecha para las actuaciones, ¿no? Pero sí, ha sido realmente desde muy pequeña que yo tengo esa inquietud y que la empiezo a alimentar y donde realmente pues sé que lo que más me gusta hacer es el teatro. Cuando llegué aquí a Nueva York, yo recibo una beca del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, que era un dinero que daban Estados Unidos contra las bases que tenían en España, ¿no?, las bases militares. Y entonces yo me presenté a esa beca, me la dieron y me vine aquí a estudiar actuación. Audicioné para la escuela de Lee Strasberg con una obra de García Lorca, porque yo quería conocer un poco cómo era cómo funcionaban aquí las escuelas de actuación, ¿no?, las diferentes formas de trabajar, los métodos que ellos usaban, ¿no?, aunque tengo que decir en realidad
que yo no utilizo ninguno de los métodos, ninguno. Y la verdad es que, claro, la forma de trabajo era totalmente diferente. Por eso, pues por el método, porque aquí usaban mucho Stanislavski, el método, y yo no venía de España de trabajar así. Entonces o sea, audicioné, me cogieron, y entonces pues yo preparaba mis monólogos, iba, y la verdad es que funcionaban, le gustaba muchísimo a los profesores, ¿no? Pero me daba cuenta que la forma de trabajar era totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, el actor aquí veía que, claro, ellos como que de repente hacían una cantidad de ejercicios, de cosas, de cómo se aislaban completamente, que yo también lo hago. O sea, yo tengo unos momentos antes de salir a escena donde yo necesito estar como 5 o 6 minutos, ¿no?, conmigo misma, encontrarme conmigo misma para, pum, salir ahí. Pero era de otra forma de trabajo, y luego, claro, también se trabajaba mucho en inglés. Yo, aunque en realidad había estudiado inglés en la Escuela Central de Idiomas, pues no, llegué aquí, claro, no entendía nada, ¿no? Pero aquí en Strasberg sí que podías también trabajar en español, ¿no? Y yo lo hice con varias compañeras, trabajamos en español. Y bueno, fue interesante, fue gratificante, luego no lo pones en práctica, y fue difícil, aunque empecé, claro, a descubrir que había todo un talento hispano aquí de mujeres, ¿no?, que ya habían venido, que de alguna forma habían abierto ya ese camino para las que llegábamos, ¿no? Y fue maravilloso el poder encontrarme con muchas actrices aquí, donde pues trabajamos juntas, donde pues bueno, aprendíamos, porque en el teatro aprendes cada día, nunca terminas, ¿no? Y donde de repente una crítica constructiva de una compañera pues te ayudaba muchísimo pues, en ciertos momentos, ¿no?, de los personajes. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar con diferentes teatros que me llamaron, empecé a seleccionar mucho qué tipo de obras hacía, ¿verdad? Porque a mí, o sea, hacer una obra por hacerla, subirme al escenario, eso nunca me interesó. A mí me interesó un tipo de obras, primero, donde el personaje de la mujer fuera un personaje importante, interesante y que podría aportar algo al público y luego a los compañeros también, a los otros actores o actrices, ¿no? A mí lo que más me interesa son obras que tengan un contenido social, eso está clarísimo, y donde pueda aportar algo a las mujeres, eso es fundamental. Y bueno, también por supuesto a los hombres, claro. Pero sobre todo me interesa mucho obras donde la mujer pueda tener un papel importante. Eso es fundamental, y donde pueda servir para dar algo y que tenga ese contenido social desde todos los puntos de vista, ¿no?, para la mujer. También, a ver, me gustan otros tipos de obras jocosas, la comedia también, divertida, pero sobre todo yo elijo mucho los textos con obras donde el personaje de la mujer sea un personaje interesante, un personaje fuerte, un personaje que aporte, un personaje que nos traiga un mensaje, y siempre he elegido mucho mis personajes, siempre. De hecho, pues te puedo citar, bueno, de las obras que he hecho que para mí han sido pues gratificantes totalmente, tanto de público como de crítica, como texto literario, como dirección, que la verdad yo me he sentido muy satisfecha, muy satisfecha. Ha sido, bueno, pues cuando interpreté aquí El tuerto rey de Carlos Fuentes, para mí fue, vamos, tener a Carlos Fuentes aquí en los ensayos generales y luego en el estreno de la obra, fue maravilloso, en una obra donde el personaje, bueno, dos personajes ciegos, era un poco como Esperando a Godot, el personaje de Mío, de esta mujer ciega, con el criado que es ciego, que ninguno sabe que es ciego, ninguno de los dos, y fue un trabajo difícil, muy difícil, porque si no has sido ciego, hacer de ciego es jodido, ¿no? Entonces, me encantó esa obra, me encantó hacer La Calas y Medea, me pareció una obra también maravillosa, un personaje de mujer de Medea, también estupendo, delicioso. Hace 2 años hice Las canciones de mamá, una obra muy interesante también de Ana Graziani, una dramaturga joven española, que también era un personaje muy interesante, 2 personajes, 2 mujeres. Como si pasara un tren de Romaní, una escritora argentina,
que también funcionó muy bien con un chico síndrome Down, que yo hacía de madre, era la primera vez de hecho que hacía de madre, nunca había hecho de madre en el teatro, ¿no? Personajes muy fuertes, que a mí son los que más realmente me gustan, esos personajes, y bueno, lo que te decía antes también, personajes que pueden llegar, ¿no? Que pueden aportar algo. Para mí, el dar vida a estos personajes en La golondrina, por ejemplo, que además está basado en un hecho real que ocurrió en Orlando, ¿no? Fue, o sea, es el poder, de alguna forma, ese dolor, esa monstruosidad en la que esta mujer vive, esa angustia, esa pérdida de ese hijo del que no quiere ni reconocer, ni quiere asimilar, no quiere saber nada de la vida del hijo, ¿no? De lo que la vida del hijo, y como consecuencia pues cae esa noche en esta discoteca donde bueno, pues lo matan, ¿no? Pero ese dolor que siente de que quiere muchísimo a su hijo, pero por otro lado no acepta lo que le pasa al hijo, ¿no? O sea, bueno, que el hijo es gay y que ella lo ha parido y que es su madre, o sea, como que no quiere saber nada, ni le interesa que ese hijo era feliz porque tenía esa relación, pero se consume a sí misma, ¿no? Y no quiere aceptar eso nunca, que por supuesto, yo haciendo esa obra vi muchísimas madres que luego me contaban al final de la obra que ellas también habían pasado por eso. Entonces, o sea, cómo puede llegar ese dolor, el que creo que viendo la obra sí que pueden llegar un poco a entender realmente esa relación de madre-hijo, ¿no? En Abuso también, en Abuso fue una obra que hice también muy interesante sobre la pederastia, ¿no? Y bueno, como esta mujer, que un amigo de su hijo pues ha sido abusado, y cómo ella, ese dolor que siente y esa venganza que quiere manifestar y que quiere que se acabe con todo esto, y de alguna forma pues lleva a juicio a este cura. Y bueno, pues son personajes, son difíciles de interpretar porque son angustiosos para mí. Son personajes que me llegan muy dentro, ¿no? y me da mucha rabia, y me da mucha angustia, y me da mucha ansiedad, y me gustaría, pues en ciertos momentos, como arrancarles el corazón, ¿no? Pero bueno, yo creo que a través del teatro sí que es verdad que puedes perfectamente llegar a esas personas y se pueden identificar mucho con lo que le pasa a ella, ¿no? Es una sacudida muy fuerte a veces porque lógicamente te metes tanto en el personaje que a veces luego cuando sales de escena, ¡puf!, es como que, ¿sabes?, como que tienes que romper con todo, ¿no? Porque si no te quedas colgado ahí, ¿no? Y yo no puedo permitirme ese lujo tampoco, ni de quedarme colgada, porque tengo que seguir actuando. Pero sí, ha habido personajes muy difíciles, muy complejos, y sobre todo claro, ¿qué ocurre? A lo mejor en un teatro más grande, pero en un teatro pequeño donde esto es como una pelota de ping-pong, o sea, tú das y recibes, y claro, a veces, por ejemplo, me pasó en Abuso, me pasó en esta obra, que a mitad de la obra, pues hubo un chaval que se fue al baño a vomitar, porque había sido abusado con 5 años el chaval, y tenía 20 años, y vino con su mamá a ver la obra. Entonces fue tremendo, ¿no? O sea, tremendo. Eso fue que cuando yo al final de la obra, porque yo sé que algo estaba pasando, ¿no? Algo estaba pasando con este muchacho, porque yo notaba la inquietud, notaba que algo pasaba ahí, ¿no? Y como la respiración de la gente yo la siento aquí, igual que siente la mía, ¿no? Y entonces, o sea, la pelota va y viene continuamente, va y viene, ¿no? Y se crea una energía tremenda. O, por ejemplo, cuando he hecho Las mujeres lo hacemos mejor que los hombres, hay un momento en la obra, es una psicóloga que habla de sus experiencias con los hombres desde que descubre el sexo a los 15 años, y era muy curioso porque pues el público lo tengo cerquísima, y como además es como una especie de conferencia interactiva, donde el público también interactúa conmigo, pues de repente hay un momento en que ella comenta que la pareja con la que estaba se ha quedado embarazada y le pide que aborte, ¿no? Y ella dice que no va a abortar bajo ningún concepto. Y había una madre con una hija sentadas en la primera fila, que en ese momento la madre a la hija la ha abrazado muy fuerte, y se ha puesto a llorar. Y claro, eso me llega a mí. Entonces, cuando termina la obra, la señora me dice: quiero darle un fuerte abrazo porque eso me pasó a mí.
Yo cuando empiezo a estudiar el personaje, analizo el personaje, me meto en la vida del personaje, pues soy el personaje. Entonces yo no necesito ni recordar cosas tristes que hayan pasado en mi vida, no, no, no. Yo una vez que me pongo el vestuario del personaje ya no es Soledad, ya es el personaje. Y es muy curioso porque cuando hago una obra de teatro y estoy interpretando un personaje, sea comedia o sea tragedia, termina la obra y quiero desaparecer, porque ya, no sé, ya el personaje ya quedó ahí, ¿no? Y me pasa siempre que lo que menos me gusta de las actuaciones, lo que menos me gusta es el final, cuando la gente tiene que aplaudir, porque ya no es el personaje, es Soledad, y como en el fondo me da vergüenza, porque soy tímida, pues ahí lo paso un poco mal, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que también, bueno, como dicen, el aplauso es el alimento del actor, ¿no? Y yo agradezco muchísimo pues esa manifestación de cariño que muestran y de agradecimiento porque les ha gustado el trabajo, ¿no? Generalmente durante los ensayos yo hago investigación también, ¿no? Y de alguna forma yo voy construyendo mi personaje a través de la poesía, de las palabras, del texto. A través de todo eso voy construyendo lo que le está pasando al personaje y entonces se produce esa catarsis, ¿no? Y ya no es Soledad, ya es el personaje. Entonces todo lo que le está pasando pasa por mis poros, pasa por mi cuerpo, por mis venas, ¿entiendes? Y bueno, pues es la forma que yo tengo de construir esos personajes tan fuertes, con tanta sensibilidad, ¿no? Con tanto dolor, con esa carga emocional que tienen. Es la forma en que yo lo hago, ¿no? Yo mi experiencia siempre ha sido una experiencia buena, no he tenido realmente así ninguna experiencia en absoluto y con directores hombres que he trabajado maravillosamente bien, con directoras mujeres también, con un talentazo increíble y siempre ha sido una experiencia muy positiva, he aprendido muchísimo con mis compañeras, nunca ha habido, yo nunca he sentido, o sea, no envidias, todo lo contrario, siempre el apoyo de mis compañeras ha estado ahí y hemos trabajado mucho en equipo, que eso es importante también, trabajar en equipo y donde una ha aportado una cosa, la otra. Y yo creo que sí que es verdad que cada vez está habiendo personajes mejores para las mujeres, se está escribiendo mucho para las mujeres y bueno, pues yo creo que hay una cabida para todas las mujeres en el teatro. Igual que en la danza, igual que en la música, igual que en el canto, y yo creo que sí, que cada vez tenemos más posibilidades, estamos más abiertas a nuevas obras, a nuevos trabajos, a aportar todo lo que tenemos y entregarlo en el escenario. Bueno, siempre, indudablemente, con el machismo, las mujeres que hemos estado ahí tan solapadas, ¿no? Pues yo creo que es el momento de que se escriben textos maravillosos para mujeres y sobre todo para mujeres también ya mayorcitas, que ya no somos tan jóvenes, que es importante que grandes actrices como hay aquí en Nueva York, mujeres maravillosas con un talento increíble de todas las nacionalidades, de todas, puedan realmente poder estar en escena disfrutando de estos personajes y poderlos interpretar, ¿no? Yo di clases de teatro durante muchos años, ¿no? Y yo lo primero que les decía a sobre todo, bueno, los jovencitos, las chicas y chicos jovencitos, yo les decía, no piensen en Broadway, no piensen en un luminoso ahí en Broadway, no. Piensen primero lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer. O sea, el teatro es maravilloso, es muy bonito, subirse a un escenario, pero tiene una disciplina, un trabajo, un estudio, el que seguimos aprendiendo cada día, el que cada día de repente es un personaje nuevo que no sabes por dónde empiezas, por dónde le metes mano, por dónde va, y entonces es un aprendizaje día a día. Sigan los consejos, realmente cuando alguien que ya lleva muchos años en esto les da un consejo, aprovéchenlo, no lo hacen por vanidad en absoluto, sino porque realmente son muchos años de bagaje, muchos años de pisar escenario, y bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo cuando estoy en el escenario es que parece que estoy en mi casa,
O sea, me siento como en mi propia casa. Entonces, eso es lo más importante cuando uno hace este trabajo, que lo está disfrutando tanto, tanto, que es que ni sientes que estás en el escenario, estás pues en tu propia casa, ¿no? Yo creo que los premios vienen muy bien, sobre todo pues para poderlos utilizar para cuando pides fondos. Eso viene muy bien, ¿no? Porque al ser una organización sin fines de lucro, non-profit, pues es importante también bueno, que vean que el trabajo que hacemos pues está premiado, pero a mí, a ver, mi mejor premio es el público, eso lo tengo clarísimo, y a mí que el público venga y salga de aquí satisfecho y que le guste y que vuelvan y que te sigan todo lo que tú haces, a mí ese me parece el premio mejor, ¿no? Está bien, te dan un premio, una escultura y la pones en tu casa, pero bueno, yo realmente lo que más me satisface, el premio para mí mejor, es la sonrisa del público y que salgan felices de lo que han visto, ¿no? El premio más importante, de todas formas, para mí es el premio del día a día, el de la vida, ¿no? El que la vida te va dando, y yo siempre lo digo porque me dieron el premio de la Academia de las Artes de París, vinieron a entregármelo aquí a Nueva York, porque justo yo acababa de tener mis hijos. Y siempre dije que el papel más difícil para mí era el papel del día a día, el papel de madre con mis propios hijos, ¿no? Ese es el papel que nunca sabía si lo hacía bien, si lo hacía mal, sí, porque es verdad, o sea, era un papel muy difícil y donde realmente el aplauso era también cada día, ¿no? Yo creo que el teatro en español no va a morir nunca, no puede morir nunca. Primero porque además hay un público que viene al teatro siempre, que en todas las producciones que hacemos vienen y vienen desde hace, nosotros estamos aquí desde el 2000, sí, 25 años, y siguen viniendo, ¿no? Y luego porque, mira, por ejemplo, fue muy curioso que en el Metropolitan hicieron una ópera en español. Eso también va marcando un poco las pautas, ¿entiendes? Luego, cada vez somos más hispanoparlantes aquí en Estados Unidos. Está la Alianza de Teatros Latinos también. Luego, la cantidad de teatros que hay, la red de Line, que es la red de teatros de todo Latinoamérica, España, donde se hacen festivales todos los años y donde invitan a compañías en español. Yo estuve hace poco en Santo Domingo, que fuimos invitados, y yo creo que el teatro en español no puede morir porque de hecho pues en las universidades se estudian muchos autores, de dramaturgos o novelistas que luego se han hecho adaptaciones de obras de sus novelas para el teatro, y bueno, pues yo auguro que va a seguir creciendo, que va a seguir estando ahí, que se va a mantener, y bueno, este teatro empezó en el 77, que lo fundó una gran actriz y luego directora cubana. El repertorio español lleva ya 50 años también. O sea, casi todos los teatros de la Alianza pues llevan entre 40 y pico, 50 años. Entonces, por eso te digo que yo creo que eso no puede morir nunca, el teatro no va a morir. Bueno, pues ahora mismo estoy haciendo esta obra, El vuelo de las palomas, de José Luis Alonso de Santos. Es también, ¿ves?, una obra también de dos mujeres en los 60, que es divertidísima, es un canto a la vida y a la amistad de estas dos mujeres, y es comedia, es muy jocosa, se ríe muchísimo la gente. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Luego, en septiembre, vengo con Lecciones de vida, que es una obra muy interesante, que la volvemos a reponer porque voy al Festival de Loja, en Ecuador, que me invitaron. Son dos personajes. Es una profesora que está a punto de jubilarse y de chicos de high school, ¿verdad? Y un padre de una de las niñas que es pescatero, trabaja en una pescadería, y su hija pues es una niña que pues ha nacido con una dualidad de que no sabe si es chica o chico, ¿verdad? Y la madre la abandona y el padre se hace cargo de ella, ¿no? Y entonces es una obra interesantísima, ganamos el premio en España, el premio de las Artes Escénicas de España con esa obra. Entonces la volvemos a reponer en octubre, con el monólogo de las mujeres, lo hacemos mejor que los hombres porque también va a Ecuador, a Loja, y luego el año que viene va a ir a Bogotá.
también porque nos invitaron para ir allá. Esto, Santo Domingo también voy a ir. Y bueno, tengo varios proyectos. También hay otra obra que estoy trabajando, bueno, estoy haciendo unas lecturas ahora de dos personajes, una relación madre-hijo también, ¿no? También muy interesante, sobre el tema de la soledad, el tema de la relación de pareja por parte del hijo, y bueno, pues un poco ese tipo de obra. Pero sí, vienen varios proyectos, y aunque bueno, aquí en el teatro hacemos también musicales, ¿no? En Navidad hacemos un proyecto maravilloso de Navidad en Colombia, con 20 bailarines, espectacular, cantantes, muy bonito, celebrando la Navidad en Colombia desde que empiezan casi en noviembre hasta finales de diciembre, ¿no? Espectáculos de tango también, flamenco, y luego abrimos las puertas también a muchas compañías que no tienen espacio y les abrimos las puertas para que puedan hacer aquí también sus presentaciones, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros somos unos afortunados que tenemos nuestro propio espacio, ¿verdad? Y podemos ensayar aquí, pero hay otras compañías que hacen un trabajo excelente también, con textos maravillosos y que no tienen espacio, entonces les abrimos las puertas para que puedan también presentarse aquí. Gracias por hacer bueno, haber dedicado este mes de la mujer, ¿no?, a entrevistar a mujeres, porque bueno, yo creo que es importante, ¿no?, que se reconozca el trabajo de las mujeres, y creo que cada vez se está reconociendo más. A nivel literario también, cada vez son más las mujeres que escriben y que van a las ferias de libros, y que desgraciadamente por otro lado se lee menos quizá también, porque bueno, pues cada vez se compran menos libros, pero sí, yo creo que la mujer está en el sitio donde tiene que estar, que es importante, ¿no?, que se nos respete y que se valore lo que hacemos y que se nos tenga en cuenta, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que seguir en esa lucha, no podemos rendirnos y seguir apoyando a las mujeres. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Soledad López, una actriz que, como ven, ha transformado el escenario con su talento y su sensibilidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse para seguir viendo contenidos como este. Hasta la próxima y feliz mes de la mujer.